cristiano no es fácil, ¿verdad? El camino cristiano tiene sus tribulaciones, pero vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir a Cristo, amén. Y el seguir a Cristo no significa que no vamos a pasar por pruebas o tribulaciones, amén. Pero el hecho de que usted está aquí y usted ha permanecido fiel a Dios y a esta iglesia significa que usted sigue peleando la buena batalla de la fe, amén. Que usted está corriendo su carrera y que usted no se da por vencido. Así que le puede dar gracias a Dios por eso, amén. Le damos gracias a Dios por ello. Y el día de hoy predicó Daniela. Los que no saben, ella es mi cuñada. De plano ustedes no saben quién soy yo, pero yo soy Pamela, amén. Y Daniel es mi esposo, el que estaba tocando el bajo. Y vinimos también con nuestras dos niñas, la grandecita es Camila y la bebé es Isabela, amén. Y es un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Y venimos de Wilmar, Minnesota. Allá estamos en la iglesia Manaim, Asamblea de Dios. Y nuestra pastora es Daisy Maldonado, mamá de Daniela y Daniel. Pero es un honor poder estar aquí, ¿verdad? Y Daniela predicó un mensaje hermoso el día de ayer. Y predicó acerca de cómo ser fiel hasta la muerte. Y así recibiremos la corona de la vida, amén. Y habló acerca de lo que eso produce en nosotros. Y el día de hoy yo quiero dar como una continuación de ello. Y quiero hablar acerca de cómo perseverar en el camino cristiano, cómo correr la carrera que tenemos por delante, amén. Si sabemos que llegar a Cristo es nuestra meta y al final de esta vida, si permanecemos fieles, recibiremos la corona de la vida. Tenemos que saber cómo correr la carrera. Tenemos que saber cómo correr, amén. Y yo quiero que vaya conmigo a la escritura y vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y vamos a leer versículos 1 al 3. Y si me indica con un amén cuando ya lo tenga. Hebreos 12 versículos 1 al 3. Vamos a leer la palabra de Dios, amén. Hebreos 12, versículos 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, amén. Así que vemos en este pasaje de la Biblia que dice que la vida cristiana es comparada a una carrera, amén. Para los cristianos nuestro tiempo en esta vida es comparada a una carrera, y nuestro premio al final de esta carrera es una vida con Cristo en la eternidad, amén. Nuestra meta es Cristo y Él es nuestra recompensa. Él es nuestro premio al final de esta vida, es estar con Cristo, amén. Y en esta porción que acabamos de leer nos da algunos pasos de cómo correr esa carrera puesta delante de nosotros para que podamos llegar a Cristo. Y voy a mencionar 3 pasos, amén. Y el primer punto es: tenemos que correr con paciencia. Corramos con paciencia. En este pasaje la palabra paciencia se traduce a permanencia y se refiere a la idea de perseverar, de permanecer a través de las dificultades y vencer los contratiempos de la vida. La paciencia, hermanos, es una virtud valiosa en la vida de un cristiano y se considera que es fruto del Espíritu Santo. La paciencia se define como la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición,
el sufrimiento y poder permanecer en Cristo a través de todo eso. Corremos con paciencia la carrera, soportando las dificultades por medio del fruto del Espíritu Santo. Corremos de la mano del Espíritu Santo, porque si lo tenemos a Él, hermanos, Él produce en nosotros su fruto. Él nos ayuda a permanecer firmes y a no desmayar. Él nos ayuda a seguir corriendo y a no darnos por vencidos. Él nos guía, Él nos da fuerzas, Él nos llena de su poder. ¿Y por qué es importante correr con paciencia? Porque sin paciencia nos desesperamos. ¿Qué es lo opuesto a ser paciente? La desesperación. ¿Conoce usted a gente que es súper impaciente? Se nota cuando alguien tiene paciencia y cuando alguien es impaciente, ¿verdad? Se notan cómo son, en cómo hablan, en cómo andan corriendo. En inglés les dicen running around like a chicken with its head cut off. Que andan dando vueltas y no paran y son impacientes. Y en nuestro caminar con Cristo necesitamos ejercer la paciencia. Su palabra en Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced quién es Dios. Su palabra nos dice: sean pacientes. Cuando hay problemas, cuando hayan demoras en nuestra carrera, se nos va a hacer difícil permanecer. Y muchos dejan la carrera a medias y deciden tomar otros rumbos. Y esa es la realidad de hoy en día. Mucha gente deja la carrera a medias porque se vuelven impacientes. Y la carrera es larga, la carrera es difícil, no siempre, pero muchas veces es así y nos cansamos. Cuando vamos corriendo, van a haber momentos en la vida donde nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón se van a cansar y nos vamos a sentir débiles. Pero por eso tenemos que correr con paciencia, tenemos que aprender a permanecer en Cristo. No nos desesperemos. Tenemos que ser personas que sepan creer que a su tiempo Dios obra a favor de sus hijos. No nos desesperemos y sigamos confiando, porque a su tiempo Dios mueve montañas. A su tiempo Él abre camino donde parece que no hay camino. Sigamos pacientes y fieles, porque a su tiempo Dios da su recompensa. No nos desesperemos y siga clamando, siga orando, porque sabemos que Dios contesta cada oración, cada súplica y cada clamor a su tiempo. Por eso dice la palabra de Dios: corran con paciencia. No se desesperen. Reconozcan quién es Dios en medio de la tribulación. Reconozcamos quién es nuestro Padre en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, que Él es Dios. Y por eso podemos estar quietos y podemos correr con paciencia. Él es soberano y Él conoce los tiempos. Amén. Corremos con paciencia, esperando fielmente la venida de nuestro Salvador. Estamos viviendo tiempos cruciales. Vivimos en un mundo donde hay caos, donde hay tanta división, tantas opiniones diferentes. Todos creen en algo diferente. Pero la iglesia, especialmente hoy en día, tiene que aprender a permanecer en Cristo. Tenemos que estar firmes en Cristo y correr con paciencia. Amén. Punto número 1, correr con paciencia. Punto número 2, correr con fe. ¿Por qué necesitamos fe? ¿Por qué necesitamos fe? Sabemos que la Biblia dice que sin fe nadie verá al Padre. Pero fe es parte de la vida de un cristiano. Amén. Fe en este pasaje se define como la confianza que se tiene en Dios y se mira hacia el futuro, a aquello que ha de venir, que nuestros ojos todavía no pueden ver. Aquí la Biblia nos enseña que la fe proviene de Cristo y Él es quien perfecciona nuestra fe. Dice: el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, como hijos de Dios, tenemos fe que
que Jesús es nuestro Salvador, amén. Somos salvos por medio de la fe. Y que al final de esta vida nuestro premio es Cristo y una eternidad con Él. Tenemos fe de que un día vamos a ver a Jesús cara a cara y esa es nuestra esperanza. Por eso tenemos fe de que Él es principio y Él es final, que Él es alfa y Él es omega, amén. ¿Qué significa que Él es autor y consumador de nuestra fe? Es que Él es nuestro capitán, Él es nuestro líder, Él es el príncipe de nuestra fe y Él es el que completa nuestra fe. Sin Jesús no somos autor y consumador de nuestra fe. Vamos a ponerlo de esta manera. Jesús, hermanos, Él es el único que en su sentido ya terminó la carrera. Porque Él vino a esta tierra, Él cumplió su misión y Él ahora está sentado en el trono a la diestra del Padre. Él completó la carrera, Él inició nuestra fe. Así es como comienza nuestra fe. Nosotros todavía no hemos llegado, todavía no hemos completado la meta. Hacia allá vamos y por eso perseveramos. Pero tenemos fe que un día reinaremos junto a Jesús, nuestro autor de la fe. Tenemos fe en quién es Jesús. La vida perfecta de Jesús, hermanos, fue lo que hizo posible que usted y yo tuviéramos una carrera que correr. Porque Él abrió camino. Él abrió camino al Padre. Y hoy en día tenemos esta carrera de la fe que podemos correr gracias a Jesús. Jesús es la razón por la que tenemos fe, nuestro autor, el consumador de la fe. Nuestra fe es una respuesta a su fidelidad. Él es fiel y Él es perfecto. Él es quien es siempre y por los siglos de los siglos, y por eso tenemos fe en Él. Corremos con fe sabiendo que Él perfecciona nuestras vidas y Él obra en nosotros cada día hasta el día de su regreso. Corremos con fe que un día le veremos. Corremos con fe que Él es nuestra esperanza, Él es nuestro Salvador. Corremos con fe que Él es Dios grande, que Él es Dios soberano y que no hay nadie que se compare a Él. Corremos con fe que Él obra a favor de sus hijos. Corremos con fe que Él es quien pelea nuestras batallas. Él es nuestro escudo, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Él no desampara. Corremos con fe que Él nos ama y Él es un buen Padre. Tenemos que correr con fe, creyendo en Dios a través de las pruebas, a pesar de la tribulación, creyendo en la palabra de Dios y teniendo fe que Dios contesta las oraciones, corriendo con fe que Dios todavía está orando. Amén. Tenemos que tener fe. Número 3, corremos con los ojos puestos en Jesús. Dice en el pasaje en la escritura que leímos, dice, corriendo puestos los ojos en Jesús. Nuestros ojos, hermanos, deben estar puestos en Cristo, no en el ser humano. Porque hay de aquel que pone su confianza en el hombre. Jeremías 17:5 dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón de Dios. Por eso su palabra dice, pongan sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, no en el hombre, pero en Jesús, no en este mundo y no en las cosas de esta tierra, pero en Cristo. Y desafortunadamente, hermanos, mucha gente pone su mirada en el hombre. Y por eso es que se les hace difícil completar la carrera, porque sus ojos están puestos en el hombre y en lo terrenal. Pero ¿por qué dice su palabra? Pongan sus ojos en Jesús, porque Jesús, iglesia, no falla. Porque Jesús no miente, porque Jesús no abandona, porque Jesús no desampara, porque Jesús no menosprecia.
Tenemos que correr nuestra carrera con los ojos puestos en Jesús, con aquel que dio su vida por nosotros, con aquel que derramó su sangre y nos limpia de todo pecado y nos da perdón. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en aquel que nos da llamado y propósito, en aquel que nos da nombre, en aquel que nos ama. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, no en el hombre, porque el hombre falla y Jesús no falla. El hombre lastima, Jesús no lastima. Por eso muchas veces se ve que mucha gente se va de las iglesias. Son como las olas del mar, van y vienen, porque su mirada está puesta en el hombre, en lo que le hicieron y en lo que no le hicieron, en lo que dicen, en lo que no dicen, en lo que hacen y no hacen. Y se van y vienen y no aprenden a permanecer, porque su mirada no estaba puesta en Jesús, sino que estaba puesta en el hombre. Por eso su palabra dice: pongan sus ojos en Jesús. No permita que el hombre arruine su carrera. No deje de correr su carrera por el hombre. No ponga su mirada en el hombre, en quién está, en quién no está. Ponga su mirada en Jesús y no se detenga. Ponga su mirada en aquel que lo salvó, porque el hombre no lo salvó Jesús. El hombre no tomó su lugar por usted, lo tomó Jesús en aquella cruz. El hombre no es quien es fiel con nosotros, es Jesús. Él es fiel para con nosotros y Él nos ama. Dios puede hacer mucho con aquel que tiene un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón sincero y un corazón obediente. Ya con el desobediente, el rebelde y el altivo, de ese Dios se encarga. Pero nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, creyendo que Él puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Amén. Ponemos nuestros ojos en Cristo y no en las cosas de este mundo, porque Jesús no falla, porque Él es perfecto. Por eso miramos hacia Él, porque Él es justo. Por eso miramos hacia Él, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es perfecto. Por eso miramos hacia Jesús. Dice que Jesús sufrió por el gozo puesto delante de Él. Y nuestro gozo, hermanos, el gozo puesto delante de nosotros, es una eternidad con Jesús. Tenemos que tener el gozo de nuestra salvación, que aún en medio del sufrimiento nos podamos gozar, porque nuestros ojos están en Cristo. Que aún en medio de las pruebas nos podamos gozar y tener esperanza, porque nuestra mirada está en Cristo. Nuestros ojos tienen que estar en Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Así que no deje de correr su carrera. No se dé por vencido y siga corriendo. Permanezca en Cristo con paciencia. Tenga fe y no se dé por vencido. Y no deje de correr aun cuando las cosas no salen a su manera. Porque van a haber momentos en la vida donde las cosas no van a salir a nuestra manera, donde las cosas no van a ser como nosotros queremos o como nosotros anhelamos, porque van a haber pruebas, van a haber dificultades, va a haber tribulación. Jesús lo dijo en su palabra: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que Jesús dijo: van a haber tribulaciones, van a tener aflicción, van a haber pruebas, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Por eso es que tenemos que correr nuestra carrera con fidelidad. Y quiero dar un ejemplo personal, un ejemplo, parte de una historia acerca mía y de mi esposo, de un tiempo en nuestra vida donde en sí podemos decir que queríamos dejar la carrera por una prueba que atravesamos. Y es que hace 4 años y medio, mi esposo y yo perdimos a nuestro hijo. Era nuestro primer bebé, era un niño. Y en el transcurso del embarazo, cuando comenzaron a hacer exámenes y ultrasonidos, los doctores se dieron cuenta de que venía
venían cosas anormales, entonces no iba todo de acuerdo como tenía que ir y el bebé no se estaba desarrollando de una manera adecuada. Entonces comenzaron a hacer más exámenes, más ultrasonidos y al final se dieron cuenta y el diagnóstico fue de que el niño venía con algo que se llama trisomía 18, básicamente una condición donde le hacía falta un cromosomo, entonces por lo tanto no se había desarrollado bien. Y si él llegaba a nacer, porque decían que podía morir en cualquier momento, si llegaba a nacer iba a morir, o si vivía iba a estar en un estado vegetal. Entonces, para un padre y una madre escuchar esas palabras es algo desgarrador, que le digan: tu hijo viene mal, tu hijo va a morir, y si es que vive no va a tener vida. Y los doctores nos decían: tienen que abortar al niño, porque ¿para qué van a continuar con el embarazo? Tienen que abortar. Y eran tantas cosas que nos decían los doctores, el diagnóstico que nos habían dado. Y nos regresamos a casa después de que ya todo habían concluido. Nos refirieron a otros doctores ya un poco más avanzados que miraban estos casos. Y mi esposo y yo dijimos: bueno, no vamos a tomar la decisión de quitarle la vida al bebé, porque Dios va a decidir si se queda y cómo se va a quedar. Esa es la decisión de Dios. No abortamos. Y dijimos: eso Dios lo va a decidir. Pero entonces dijimos: vamos a llenarnos de fe, y comenzamos a creerle a Dios por un milagro. Y teníamos a un ejército entero orando por la vida de nuestro bebé, y estábamos confiados, y nuestro clamor, nuestra oración era que Dios hiciera el milagro, porque creíamos que Dios podía hacer el milagro. Teníamos fe que Dios lo iba a hacer, y esa era nuestra oración, ese era nuestro clamor. Y entonces nació el bebé nació a las 34 semanas y efectivamente nació con trisomía 18. Vivió media hora y después pasó a la presencia de Dios. Pero ese día yo crecí en la iglesia y todo mi entorno, toda mi vida fue Jesús, porque mi mamá me enseñó los caminos del Señor y yo creía en Dios y yo creía lo que decía la palabra. Pero ese día todo lo que yo había crecido creyendo se derrumbó totalmente, y mi fe la comencé a cuestionar. Y ese día yo cuestioné todo. Ese día cuestioné quién era Dios, cuestioné la fe que yo tenía, cuestioné qué decía su palabra, si realmente era verdad. Y ese día yo dije: yo no quiero nada con Dios, porque yo creía estábamos haciendo todo bien, estábamos sirviendo a Dios, éramos fieles, lo amábamos, estábamos orando, estábamos confiando, teníamos fe, estábamos corriendo nuestra carrera como teníamos que correrla. Nuestros ojos estaban en Jesús, no en lo que los doctores decían, no en lo que el diagnóstico decía, sino en Jesús. Pero aún así, Dios no hizo el milagro que nosotros anhelábamos. Y después de eso comenzó para los dos, pero obviamente estoy compartiendo de mi parte, una jornada oscura, una dolorosa y solitaria, porque solamente nosotros sabíamos lo que estábamos pasando y lo que sentíamos. Y yo no quería nada con Dios, porque en un segundo yo dejé de comprender y creer todo lo que yo había sido enseñada desde chiquita. Porque cómo podía pararme en un altar y decirle a la gente: Dios es bueno, cuando yo no creía que Dios era bueno. ¿Cómo podía pararme en un altar y ministrar al pueblo y decirle: Dios va a hacer milagros, cuando Dios no hizo el milagro en mí, en mi hijo? ¿O cómo podía yo decirle a la gente: Dios les ama, si yo no sentía que Dios me amaba? Y tenía enojo y había dolor en mi corazón, y pasaron meses donde yo ni siquiera podía abrir la boca para platicar y hablar con Dios. Yo no quería seguir corriendo esta carrera, seguir peleando en la buena batalla de la fe, porque ¿para qué? Lo había hecho toda mi vida y Dios no hizo lo que yo le había pedido. Y yo no podía, y mi esposo, aún con su dolor, él me decía: aunque no sepas, tenemos que adorar. Y él sacaba su guitarra y nos sentábamos en la sala y decía: tenemos que adorar, porque si no nos vamos a quedar. Y yo le decía: es que no puedo y no quiero, porque yo sentía que Dios nos había fallado.
Hasta que por fin un día, él estaba en el trabajo, yo estaba sentada en la sala y miré al cielo y yo decía, ¿cómo voy a volver a creer en Dios? ¿Cómo voy a volver a tener una fe? ¿Cómo voy a poder ministrar a un pueblo nuevamente o poder confiar en quién Dios es? Y miré hacia el cielo y le dije, Dios, no quiero nada contigo, pero no aguanto y reconozco que solamente tú puedes sanar mi corazón y solamente tú puedes restaurar mi fe. En lo profundo de mi corazón yo sabía que Dios era el único que podía sanar mi corazón, que Dios era el único que nos podía sacar de ese valle oscuro. Y ese día yo dije, ok, Señor, reinicio mi carrera, sigo corriendo. Yo no sé cómo lo vas a hacer, yo no sé qué vas a hacer, pero yo necesito que le enseñes a mi corazón a latir nuevamente por ti. Necesito que le enseñes a mi corazón nuevamente lo que es tener fe, lo que es confiar en ti. Enséñame quién tú eres. Así que, hermanos, a pesar de las pruebas que pasemos en esta vida, como hijos e hijas de Dios, tenemos que permanecer en Cristo, porque vale la pena seguir a Dios. Ahora efectivamente yo puedo ver la bondad de Dios aún en esa temporada de nuestra vida, que en su bondad Dios nos permitió conocer a nuestro hijo y no se murió, como decían los doctores, en el vientre. En su bondad lo pudimos cargar. En su bondad Dios me libró de tantas cosas. En su bondad mi esposo y yo seguimos juntos. En su bondad le estamos sirviendo. En su bondad le estamos siendo fieles. Miro a mis hijas cada mañana y miro la bondad de Dios, porque tuvimos que esperar para tenerlas, tuvimos que ser pacientes. Y tenemos que entender lo siguiente, hermanos, que Dios es un Dios soberano y Él en su soberanía es bueno. Y no está en nosotros comprender la voluntad de Dios. Está en nosotros someternos a su voluntad y confiar en su voluntad, no entenderla. Yo pude haber pasado el resto de mi vida tratando de entender el por qué, pero dije, bueno, Dios, tú sabes el por qué. Y en su soberanía entendí que Dios es bueno. Dios fue bueno ayer, Dios es bueno hoy y Dios seguirá siendo bueno. Porque la bondad de Dios, hermanos, no depende de usted y no depende de mí. La bondad de Dios no depende de las situaciones y las pruebas que pasamos. La bondad de Dios depende de quién Él es. Y Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Él no cambia y nunca va a cambiar. Por eso podemos permanecer en Cristo, quien es nuestra roca fuerte. Por eso podemos correr con fe, porque Dios no falla, porque Dios no nos deja. Por eso podemos correr con nuestros ojos puestos en Él, por quien Él es, porque Él es Dios. Mi esposo y yo nos podemos haber ido al mundo y decir, ya no queremos servir a Dios, pero decidimos seguir corriendo la buena carrera, seguir corriendo con paciencia, con fe y con nuestros ojos en Jesús. Y yo le quiero recordar eso hoy a usted. No sé por qué cosas usted ha atravesado o qué prueba imposible usted ha pasado o está pasando, o qué sufrimiento puede haber en su vida, pero yo quiero animarlo a que no se dé por vencido. No deje su carrera a medias y siga corriendo, porque la recompensa que es Cristo es más que suficiente. Que nos falte todo en esta vida, pero que no nos falte Cristo. Que nos falte todo menos Cristo, porque Él es todo lo que necesitamos. Él es más que suficiente. Permanezca. Sea paciente, no sea como las olas del mar que van y vienen. Estése quieto y conozca quién es Dios, conozca quién es su Salvador, conozca quién es su Padre. Sea paciente,
Porque si no es en esta vida, hermanos, será en el cielo y en la eternidad donde recibiremos nuestra recompensa. Y eso está bien. Porque una eternidad con Cristo es más que suficiente. Mira hacia Jesús. Su venida está cerca. No sabemos el tiempo ni la hora, pero Cristo viene y le veremos venir. Así que no mire a su alrededor. No mire lo que pasó, lo que no pasó. No mire el dolor, no mire la tristeza. No mire la prueba, no mire la tribulación, pero mire a Jesús, porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestra esperanza. Yo le quiero invitar a ponerse de pie y quiero hacer un llamado al altar. Quiero invitar a todo aquel de plano no ha iniciado su carrera y usted no está caminando con Cristo, pero lo quiere hacer. Le invito a pasar. O aquel que dejó a su carrera a medias y dijo, pues ya no quiero seguir. Usted quiere caminar nuevamente con Dios de la mano, también le invito a pasar. O usted está corriendo, usted está haciendo las cosas bien, pero usted se siente cansado, o se siente solo, o se siente triste, se siente débil, se siente desamparado. También le hago la invitación a pasar hacia el altar. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a venir delante de Dios. Vamos a decirle, Señor, yo quiero ser fiel hasta la muerte. Y yo voy a correr esta carrera con mis ojos puestos en ti, con fe y con paciencia. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra.